Corea del Norte es quizá el último rincón del planeta donde la realidad parece oculta detrás de un espeso velo de propaganda y silencio. Un país donde cada gesto, cada palabra, cada movimiento está moldeado por décadas de historia, guerra, trauma colectivo y un culto al liderazgo que ha atravesado generaciones. Para entender este país no basta con mirar su presente. Es imprescindible viajar hacia atrás, hacia los orígenes de un conflicto que dividió a un pueblo que durante miles de años vivió unido. La península coreana fue, durante siglos, un territorio cohesionado, con una identidad cultural muy fuerte, moldeada por un confucianismo profundamente arraigado. Las relaciones familiares, la obediencia a la autoridad, la disciplina y la idea de que el grupo es más importante que el individuo impregnaban la vida cotidiana. Este carácter colectivo, al que muchos historiadores consideran una pieza central de la identidad coreana, se convertiría con el paso del tiempo en una herramienta poderosa para un Estado que exigiría una obediencia casi absoluta. Todo cambió en 1910, cuando Japón tomó el control total de Corea. La ocupación duró 35 años y fue un periodo oscuro marcado por abusos, explotación, prohibiciones culturales y una reeducación forzosa que buscaba eliminar la identidad coreana. Se obligó a los habitantes a adoptar nombres japoneses, a rendir culto al emperador, a trabajar en condiciones durísimas, y se intentó borrar cualquier rastro de la memoria cultural. Millones de coreanos fueron enviados a trabajos forzosos en fábricas o campos de batalla. Miles de mujeres fueron explotadas como esclavas sexuales para el ejército japonés. Esa herida, tan profunda y tan traumática, se convirtió en un recurso emocional que Corea del Norte explotaría años después para alimentar su discurso nacionalista. Cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial en 1945, la península coreana quedó libre, pero sin unidad. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética ya era evidente y Corea quedó dividida apresuradamente en dos zonas: el norte bajo control soviético y el sur bajo control estadounidense. Nadie sabía entonces que ese trazo improvisado en un mapa, el paralelo 38, acabaría separando familias, pueblos, tradiciones y destinos durante más de 7 décadas. En el norte emergió un líder carismático para algunos, autoritario para otros, pero decisivo para todos: Kim Il-sung. La Unión Soviética lo apoyó desde el principio, viendo en él a un dirigente disciplinado, ideológicamente alineado con Moscú y capaz de crear una estructura política fuerte. Kim Il-sung creó un estado modelado a su imagen, fundando lo que sería una de las dictaduras más longevas de la historia moderna. Su visión era clara: un país comunista totalitario, aislado, autosuficiente y basado en un culto a la personalidad que no tenía precedentes. La tensión entre norte y sur creció sin parar. Ambos gobiernos querían la unificación, pero cada uno bajo su propio modelo político. En 1950, esa tensión explotó cuando Kim Il-sung lanzó un ataque sorpresa e invadió Corea del Sur. Las tropas norcoreanas avanzaron rápidamente, tomando Seúl y gran parte del territorio surcoreano en cuestión de días. Estados Unidos intervino de inmediato al lado del sur, mientras Naciones Unidas legitimaba la operación militar. En cuestión de semanas, el conflicto se transformó en una guerra internacionalizada. La guerra de Corea fue brutal. Ciudades arrasadas, cientos de miles de muertos, bombardeos masivos, ofensivas y contraofensivas que arrasaban pueblos enteros. La guerra cambió drásticamente cuando las fuerzas estadounidenses y surcoreanas avanzaron hasta casi llegar a la frontera china. Aquello provocó la intervención de China, que envió cientos de miles de soldados para apoyar al norte. La guerra se convirtió entonces en un estancamiento sangriento, una batalla de trincheras comparable a la Primera Guerra Mundial. Las condiciones fueron extremas: frío, hambre, enfermedades y combates feroces que dejaban miles de muertos cada semana. Finalmente, en 1953, se firmó un armisticio que congeló el conflicto, pero nunca se firmó un tratado de paz.
Técnicamente, las dos Coreas siguen en guerra hoy. Esa línea de separación se convirtió en la DMZ, la zona desmilitarizada. Un paisaje tan paradójico como simbólico, aunque su nombre sugiera calma. Es uno de los lugares más militarizados del planeta. Miles de soldados armados, observándose a través de la frontera, puestos de vigilancia, altavoces propagandísticos, cámaras, sensores, minas antipersona enterradas a lo largo de kilómetros y bajo tierra, túneles excavados por Corea del Norte para posibles ataques sorpresa. Algunas de estas excavaciones fueron descubiertas en los años 70 y 80, mostrando que el régimen preparaba vías para penetrar en territorio surcoreano en caso de guerra. La DMZ, sin embargo, también guarda un secreto inesperado. Al no haber presencia civil, se ha convertido en un santuario natural, con especies que raramente se ven en otros lugares. La naturaleza florece donde los humanos no pueden entrar. Tras la guerra, Kim Il-sung consolidó su poder interno y llevó al país hacia un aislamiento cada vez mayor. Creó la ideología Juche, una doctrina centrada en la autosuficiencia, la independencia total del exterior y la obediencia al líder. La propaganda se intensificó. Se escribieron libros que describían a Kim Il-sung como un héroe mítico. Se levantaron estatuas gigantes, se instalaron retratos en cada hogar, y se formó una cultura en la que el líder no era solo un gobernante, sino una figura casi sagrada. Corea del Norte empezó a funcionar como un país cerrado, con una vigilancia constante que convertía incluso una conversación privada en un acto potencialmente peligroso. Las críticas eran impensables. La información estaba restringida. La prensa era exclusivamente estatal. Los ciudadanos no tenían acceso al exterior. La televisión mostraba únicamente propaganda, canciones patrióticas, desfiles militares y transmisiones diseñadas para reforzar la imagen del régimen. Con la muerte de Kim Il-sung en 1994, comenzó la segunda etapa del país, el liderazgo heredado. Su hijo Kim Jong-il asumió el poder y gobernó en un periodo crítico. Con la caída de la Unión Soviética, Corea del Norte perdió su principal apoyo económico. La crisis fue tan devastadora que el país sufrió una hambruna masiva conocida como la Ardua Marcha. El hambre se extendió por todo el territorio. Se calcula que murieron entre 300.000 y más de 1 millón de personas. La población comía raíces, cortezas y cualquier cosa disponible. Muchos huían hacia China, arriesgándose a ser capturados y enviados de vuelta. Pero el régimen seguía destinando recursos al ejército. Fue también durante el mandato de Kim Jong-il cuando el país reforzó su programa nuclear. Esta decisión cambiaría para siempre la relación de Corea del Norte con el resto del mundo. La posesión de armas nucleares se convirtió en el principal escudo político del régimen, un instrumento para negociar, presionar y asegurarse de que nadie pudiera derrocarlo sin consecuencias catastróficas. A la muerte de Kim Jong-il en 2011, el poder pasó a su hijo Kim Jong-un, un líder joven que muchos subestimaron al principio, pero que rápidamente consolidó su autoridad mediante purgas, ejecuciones y un control aún más estricto del aparato militar. Kim Jong-un modernizó ciertos aspectos del país, impulsó avances en misiles balísticos intercontinentales y reforzó la propaganda visual, presentándose como un líder fuerte, moderno y cercano a la población. También protagonizó momentos históricos como las reuniones con líderes internacionales, aunque estos encuentros no derivaron en cambios profundos. Mientras los líderes se sucedían, la vida de la población norcoreana seguía marcada por el sistema Songbun, una clasificación que divide a los habitantes en castas sociales basadas en la lealtad histórica. Esta clasificación determina todo: el acceso a comida, a educación, a vivienda, a trabajo. La mayoría de los privilegiados viven en Pyongyang, una ciudad diseñada como escaparate propagandístico. Edificios iluminados, calles limpias, monumentos gigantes y una imagen cuidadosamente cuidada para mostrarse ante los turistas y visitas oficiales. Pero fuera de la capital, la realidad es otra. Apagones constantes, carreteras deterioradas,
falta de hospitales equipados y un acceso limitado a productos básicos. La vida cotidiana es una mezcla de rutina, propaganda y vigilancia. Los niños crecen escuchando historias sobre la grandeza del líder, cantan canciones patrióticas como parte de su educación y participan en enormes espectáculos coreografiados. Los adultos trabajan en granjas colectivas o fábricas estatales, reciben raciones de comida según disponibilidad y participan en actividades obligatorias de construcción o movilización social. La información que llega desde el exterior está controlada, aunque cada vez más jóvenes consiguen ver series, películas o música surcoreana de manera clandestina, introducidas desde China en memorias USB. Para el régimen, eso es una amenaza existencial, una ventana a un mundo libre que contradice toda su narrativa. Las élites, por su parte, viven en barrios exclusivos, con acceso a productos importados. Whisky escocés, relojes suizos, coches de lujo, smartphones de última generación y alimentos que la mayoría de la población jamás ha visto. Estas diferencias crean dos Coreas dentro de una misma, la Corea de la propaganda y la Corea real. A todo esto se suma un entramado de secretos que rara vez salen a la luz, campos de prisioneros donde miles de personas son enviadas por delitos políticos, programas de espionaje en el extranjero, operaciones clandestinas para obtener divisas mediante ciberataques y redes ilegales, laboratorios ocultos, instalaciones nucleares subterráneas y túneles bajo la DMZ que siguen siendo descubiertos incluso hoy. Corea del Norte es un país donde lo visible es solo la superficie de un iceberg mucho más profundo y silencioso. Y mientras tanto, la pregunta sobre el futuro permanece abierta. Corea del Norte ha demostrado una capacidad extraordinaria para sobrevivir aislada, castigada económicamente y enfrentada al mundo. Su estructura interna está diseñada para la resistencia, para la lealtad obligada, para el control absoluto. Pero a la vez, el mundo cambia. La tecnología se filtra, la población joven mira más allá y el país enfrenta desafíos económicos cada vez mayores. La incógnita es enorme. ¿Caerá el régimen? ¿Habrá una apertura? ¿Se producirá una reunificación algún día? ¿O continuará el aislamiento durante décadas? Lo único seguro es que Corea del Norte sigue siendo uno de los enigmas más complejos de nuestro tiempo. Un país suspendido entre la historia y el mito, entre la fuerza y el miedo, entre la propaganda y el silencio. Un territorio donde cada secreto revela otro más profundo, donde cada mirada al exterior es vista como una amenaza, y donde la verdad no es un derecho, sino un privilegio reservado para unos pocos.